Bienvenidos a Una Voz Podcast. Como siempre, me acompaña mi buen amigo Miguel Giacomán. Mike, qué bueno estar aquí de nuevo. Sí, estoy emocionado. Tengo varias preguntas el día de hoy complejas. Espero sacar algunas verdades y causar un poco de controversia también, ¿eh? Siempre me pones un poco nervioso con tus preguntas, pero bueno, se vale. Vamos a intentar a lo mejor que podemos. El día de hoy quiero arrancar considerando una historia que encontramos Ujú. en Hechos capítulo 3, conocida historia para muchos que de alguna manera tienen tiempo en la iglesia, de la sanidad de un hombre cojo frente al templo en Jerusalén. Solo que hay varios detalles interesantes de esta historia que creo que a veces pasa desapercibido. Habla de Pedro y Juan yendo al templo, dice, a la hora de la oración, que eran las 3 de la tarde. Y vemos implícito que esto era algo que hacían regularmente, Ujú. no era solo en esta ocasión, tal vez casi a diario. Iban a las 3 a orar en el templo. Y comenta que había un hombre cojo frente a una de las puertas, la puerta La Hermosa, aparentemente de las principales entradas al templo. Y ya dicen que él estaba ahí todos los días. Más adelante, en el siguiente capítulo, dice que tenía más de 40 años de edad, haciéndonos saber que él tenía décadas donde él o alguien que le ayudaba lo ponía ahí Sí, de hecho, ese todos los días. detalle o sea, vi hasta varias versiones y todos dicen donde lo ponían, donde lo dejaban, donde lo llevaban, pero alguien iba y lo ponía ahí y obvio a mí que me gusta profundizar en esos pequeños detalles, no puedo evitar pensar cómo se sentía, o sea, desahuciado, quizá utilizado. Vemos en otros pasajes que había como, en ocasiones, como amos de personas que Sí, los dejaban quizá él recaudaba dinero para un tercero, o quizá era un familiar que lo dejaba ahí, pues, para claro. ayudarse, ¿verdad? Pero cual sea que sea la situación, definitivamente era un motivo, una condición de desesperanza, de Sí, tristeza, quizá de soledad. sin duda. No suena nada cómodo que te tiren afuera de un templo, afuera de un templo a pedir limosna, ¿no? Sí, todos los días. Y lo interesante es, atando cabos, si Pedro y Juan iban regularmente Ujú. entrando por aquí, tienen que haber pasado frente a este hombre múltiples veces y no hubo milagro hasta ese día en particular. De hecho, es muy probable, Miguel, que Jesús mismo Wow. caminó al lado de este hombre en una de sus visitas al templo, porque llevaba tantos años que lo llevaban y lo ponían ahí diariamente y no fue sanado. ¿Por qué no? Es de esas preguntas de la soberanía de Dios, porque obviamente no le faltaba ni fe ni compasión a Jesús, no hay duda. Claro. La verdad tampoco a Pedro y Juan. Pero los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los tiempos de Dios, que es algo que queremos enfatizar el día de hoy. Los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Si la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años o 1000 años como un día, Qué ah, estrés de frase ese es. obvio, es simbólico, pero Claro. está hablando de que él ve a través del lente de la eternidad, él ve a través del lente de todos los factores que solo él entiende. Y me gusta decirlo, él ve el océano, yo veo la gota de agua. No se puede comparar, no puedo entender el porqué de Dios. Pero no por eso no deja de ser a veces desesperante, doloroso, frustrante. Sin duda lo era para este hombre, ¿verdad? Porque era un judío, entonces sin duda él había escuchado las historias del Dios, ¿verdad? De Moisés haciendo los milagros, de Josué, de David, de Elías, de Eliseo. Sí, sin duda. Había escuchado
milagros de antaño, pero también estaba fuera de un templo y todos sabemos que a las afueras del templo se comparte mucha información, ¿verdad? En los templos hay mucha información. Y no sé, me hace creer esta historia que quizá fuera del templo había unas hermanitas platicando, oye, ¿supiste que Jesús la semana pasada hizo esto? Que Pedro Claro. hizo esto, que Juan hizo esto, que pasó este milagro, que algunos leprosos, que alguien había muerto y resucitó una niña, una mujer, la suegra de no sé quién, y empezaban a contar historias afuera del templo, muy probablemente, porque tenemos que recordar que Jesús causó un revuelo en toda la región. Totalmente. O sea, en todos lados se hablaba de esto. De hecho, aun cuando resucita Jesús, alguien le dice que Jesús se hace pasar que Sí, sí, por no. los que iban en camino a Emaús. Y le dicen, eres el único que no sabe de Jesús. Yo creo que todos sabían de Jesús. Todos sabían lo que había hecho Jesús en la región. Seguramente él sabía y por años no pasó nada. Sí. Y apenas estamos en el inicio de este episodio, pero si estás acá y tienes años esperando una oración, no tengo una respuesta para ti en este momento, pero confío que en los próximos minutos la tendremos de parte de Dios y que el pastor acá nos dé una explicación. Pero si has estado esperando alguna respuesta a una oración, creo que este episodio puede ser de bendición para ti. Y vemos a este hombre acá en esta condición, en este contexto, y seguramente ya había quien le había dado limosna, ¿no? Sí, sí. Y eso era lo que estaba esperando. En este día particular, y no nos dice por qué, se detienen Pedro y Juan, pero tengo que creer que el Espíritu Santo los inquietó a este día detenerse frente al hombre. Y fueron sensibles al tiempo de Dios. Ahora, luego hay esta famosa frase, bueno, yo crecí con esta frase en ¿Ok? la iglesia, ¿verdad? Oro y plata no tengo, pero Mm. lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Am, pero me lleva a una pregunta interesante, y esto es pura especulación, pero ¿qué si sí hubieran tenido plata? ¿Qué si sí hubieran tenido una moneda que pudieran haber dado? Existe la posibilidad, en mi mente es pura especulación, que al sentir una carga por Wow. el hombre, al tener una moneda, decir, es para ser generoso con este hombre. Y hubiera sido noble, eso no hubiera sido malo, solo que mucho menos de lo que Dios realmente tenía planeado para ese día. No, me hace pensar en cuántas ocasiones si alguien nos preguntara si preferimos plata y oro o una oración contestada, en muchas ocasiones indirectamente elegimos plata y oro. Sí, Eh, con las decisiones de nuestro tiempo, la administración de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro talento. En muchas ocasiones elegimos plata y oro. Y me hace pensar también que, bueno, primero aclara, no tengo ni plata ni oro, no tengo otra opción más que darte esto. No le quedaba más que aceptar. De pronto puedo pensar, quizá hubo otras veces que pasaron y sí traían plata y oro y a lo mejor hasta sí le dieron en el pasado. es posible. Y lo que me hace pensar esto o me hace observar es que ese día fue una gran bendición que no tuvieran oro y plata. A veces es Wow. en nuestros limitantes y necesidades que nos estira el Señor en nuestra fe, en nuestra creatividad, aún en el sentido terrenal natural. Porque cuando todo ya está hecho y está cómodo y no tienes que realmente hacer gran cosa, pues la verdad, la tendencia natural es no hacer gran cosa, es, todo está ahí, pero nada que Dios quiere más para nosotros. Y de nuevo, aún yo me acuerdo hace tiempo hablando un poco de cómo la necesidad produce creatividad, Sí. porque tienes que pensar, ¿cómo le hago aquí? No tengo todos los recursos. Y esto no solo se trata en sí de milagros, sino aún de permitir a Dios ayudarnos a ser creativo en cómo usamos
experiencia, recursos, oportunidades en maneras, como decimos, fuera de la caja. Am, Estirarnos y no solo confiar en lo seguro, lo cómodo, lo conocido. Y ese día fueron estirados a saber, Dios quiere darle más que una moneda a este hombre. Sí, me lleva a pensar también en cuántas veces alguien se acerca a cualquier persona, a cualquier amigo, a cualquier familiar, te cuenta una historia y te dice, no, pues es que estamos afrontando un diagnóstico bien difícil, estamos en una situación económica bien complicada, estamos en un tema migratorio imposible. Y honestamente, lo digo a título personal, en tantas veces he pensado, no tengo cómo ayudarle. Y Claro, este es un gran recordatorio de que sí tenemos cómo ayudarles como hijos sí, de Dios. Y al menos orar por ellos, tener fe en que Dios pueda hacer algo que ningún humano puede hacer, que solo Dios puede hacer. Justo tenemos cómo ayudar. Y creo que aquí, bueno, Pedro, que en tantas veces, en tantas ocasiones ha sido criticado por tantos de nosotros, nos da una buena lección, ¿no? sí, buenísima, porque se estiran en su fe y obviamente, de nuevo, yo creo que el detenerse sin tener una moneda para dar, nos muestra cómo fueron sensibles al momento, al tiempo de Dios, y Dios efectivamente era el momento que Dios en su soberanía estaba listo para hacer el milagro. Y bien, antes de ir al milagro, tengo una pregunta acá. Ahorita usted utilizó una frase, dijo, no recuerdo si dijo Dios o el Espíritu Santo los inquietó. Y esto a mí me vuela la cabeza y me estresa un poco, porque entonces llego a pensar, si Dios no hubiese inquietado a Pedro, quizá este hombre no hubiera no hubiera visto el milagro que vio. Eso creo, Y yo creo, bueno, Dios obvio iba a inquietar a Pedro porque Dios es bueno, no sí. falla. Lo que me preocupa es Pedro. O sea, si Dios hubiera hecho caso omiso a la voz de Dios, pudo haber evitado una gran bendición. Y mi pregunta acá para ustedes, ¿cómo afinar ese oído a la voz de Dios? No, no quiero privarme de ver la voluntad de Dios solo por no ser, decía usted ahorita, fueron sensibles. Sí. ¿Cómo se ve ser sensible? O sea, ¿cómo puedo ejercitar esa sensibilidad a escuchar la voz de Dios? Bueno, voy a hablar como alguien que sabe y reconoce que muchas veces no he sido sensible Mm, y ha pasado el momento y luego he pensado, debería de haber hecho algo, mm, eh, tuve un pequeño sentir y como que no le di importancia, pero eh, a- creo que Dios es soberano y Él nos puede hablar como Él quiere en cualquier manera. Pero algo que va a ayudar es simplemente cercanía. Creo que es similar a la comunicación humana. Más cerca que estás de una persona, más reconoces su voz, mm. aun si es un susurro. Lo captas o el tono de voz. Los casados Oh, entendemos muy bien la diferencia del tono de voz de nuestra esposa, ¿verdad? Pueden ser las mismas palabras, oh, pero el tono dice todo, ¿verdad? todo. La cercanía a Dios, el tener tiempo con Él, creo que nos ayuda a afinar nuestro sentido de oído, no aquí, obvio, no es que oyes la voz audible de Dios, sino en el interior, a ser más sensible a esos momentos en general. Y luego el siguiente paso es lo que hizo Pedro y Juan, atrevernos, Sí. tener la fe y valentía para hacer esa oración, para tomar esa decisión. Y no estoy hablando de tomar decisiones imprudentes, si son importantes, merecen el tiempo también de evaluación y sabiduría. Pero cuando ya hay el convencimiento que es de Dios, tener la disposición a tomar ese paso de fe, de valentía, que luego creo nos posiciona para oír mejor
la siguiente vez que Dios nos habla, porque creo firmemente que si apago su voz en un sentido, no hago caso hoy, la siguiente vez hasta menos sensible voy a ser. Sí, y bueno, este fue un evento público. Sí, Más adelante en la historia nos queda claro que había gente alrededor de esta situación viendo esto y retomo lo que decía de la valentía. Qué miedo hacer esto y que no pase nada. sí, Voy a leer aquí brevemente versículo 7. Bueno, básicamente le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Versículo 7, y tomándolo por la mano derecha lo levantó, al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¡Qué suceso! sí, Tomó la valentía de Pedro, dar la mano, y también la valentía del hombre de intentarlo. Pudo Claro. haber dicho, suéltame, yo no puedo. claro, Pero hubo fe en el hombre también, ¿no? sí. Y admiro eso y a la vez para mí es se estaban coordinando o alineando al tiempo de Dios, porque no quiero en ninguna manera implicar que todo depende de nuestra fe, porque no lo creo, porque aunque la Biblia habla de fe, también habla de la soberanía de Dios y cómo conectar los dos muchas veces es un misterio Sí. que ni yo y creo que nadie podemos entender al 100, pero sí hay que estar lo más preparados de nuestro lado posible y a la vez dispuestos a hacer lo que Pedro y Juan hicieron, no ese día, pero todos los días previos, seguir haciendo lo correcto. Iban al templo, oraban día tras día tras día sin milagro. Día tras día tras día haciendo lo correcto, estaban honrando a Dios y se estaban preparando, posicionando para el momento que Dios sí decidía hacer algo milagroso. Y creo que algo que me gusta decir es que tengo que hacer lo ordinario para ver lo extraordinario. Muy bien. Que todos queremos lo extraordinario, por supuesto, pero a veces no estamos dispuestos a hacer lo ordinario. Obvio, aquí hablo mucho de oración, de persistencia, aún de congregarte, iban al templo, pero esto también se aplica en cosas muy prácticas, ¿verdad? Hacer lo ordinario en cuestiones de disciplinas, hacer lo ordinario de buscar ser excelente en tus estudios, tu trabajo, tus relaciones personales, son elementos que nos posicionan para esos momentos de Dios, esos momentos kairos, que es la palabra en griego para, bueno, una de las dos palabras en griego para tiempo. Muchos han oído esto. Cronos es el otro, que es lo que se mide cronológicamente con un reloj, con un calendario. Pero luego en griego había esta otra palabra para tiempo y habla de momentos, ocasiones que no se pueden poner o programar en un reloj o un calendario. Y para esos kairos, momentos de Dios extraordinarios, nos llama a hacer lo correcto en lo ordinario primero. Sí, esto, bueno, obviamente suena increíble los momentos extraordinarios, bien lo dice. El problema son los ordinarios, ¿no? Sí, Quién sabe cuántos días tenían orando a las 3 de la tarde y no había pasado nada. Y bueno, este hombre tenía muchos décadas, años sí, ahí y no había pasado nada. Cuando se mencionan las palabras temporadas, tiempos, los tiempos de Dios, o sobre todo la palabra temporadas, o que hay sí, un tiempo para cada cosa, correcto. y esto en múltiples partes de la Biblia lo encontramos, me genera cierto estrés porque cuando se dice que hay un tiempo para algo, implica que tal vez aún no estoy en el tiempo, Claro. pero cuando llegue ese tiempo, probablemente tiene un principio y un fin. Ujú, O sea, es un momento reducido en donde tengo que hacer cierta cosa si no se me pasó. Y qué importante es
identificar las temporadas. Porque creo que muy probablemente si Pedro 2 años antes oraba por él, quizá no pasaba nada. O si 3 años después no pasaba nada. Es importante distinguir la temporada. Porque quizá, o no sé si pueda profundizar más usted en esto, pero puede que Dios no esté contestando una de mis oraciones porque mi oración no está no es de la temporada correcta. Absolutamente. Pero habiendo dicho eso, y quiero subrayar esto, como no somos Dios y no puedo distinguir a la perfección esto, debo de orar en todo tiempo, Bien. ¿sí? Si yo era familiar de ese hombre cojo, lo correcto hubiera sido orar por él todos los días, aunque puede volverse frustrante y cansado al no ver esa respuesta deseada. Pero a tu pregunta, sí creo que hay tiempos, temporadas, kairos de parte de Dios que no podemos entender el por qué, pero sí hay estas ventanas de tiempo, de temporadas. Entonces, pues buscar seguir haciendo lo correcto, seguir orando, pero sí tratar de ser sensibles también a estas inquietudes del espíritu. Sí, que, bueno, definitivamente en este caso en particular, obvio, cuando hay una persona, un ser querido en una situación de necesidad o complicada, oramos y oremos diariamente. De pronto, lo que suele pasar es, ves a algún joven con un gran sueño, con una gran meta, y orar siempre por esa gran meta puede ser un poco frustrante, pero lo que veo y lo que puedo comparar aquí con esta historia es, quizá podemos ir orando un paso a la vez. Porque ¿Correcto? esto, aunque Dios sí lo puede hacer, pero quizá está fuera de la temporada, y entender bien la temporada actual sería saludable, por decir algo, eres un joven soltero, pues sería bueno ir orando por una buena amiga, por una novia, no por tus nietos. Eh, que de pronto escuchamos ciertas peticiones que están muy fuera de la temporada, Claro. ni siquiera de lo divino, de lo humano, natural. Y para eso creo que es muy importante saber distinguir la temporada de vida en la que estamos. Si eres un hombre de 70 años y sigues orando por jugar fútbol en primera división, quizá es necesario distinguir la temporada para Sí, nuestras oraciones, ¿no? totalmente. Hay una diferencia entre fe y fantasía. O sea, hay cosas que tenemos que ubicar que no son para nosotros o no son para esta temporada de vida. Sí, y eso no es limitar a Dios, es ubicarnos en eh, que Él sí puede hacer todo, pero Él mismo pone parámetros a veces hasta de sentido común para nosotros y que podamos ubicarnos en la temporada y poder aprovechar la temporada, porque Mike, a veces estamos viviendo unos por adelantado, ¿verdad? Todavía ni Ujú. tienen novia y están orando por sus nietos, Sí. pero otros viven en el pasado, Wow. sobre todo ya más de mi generación, y están solo con atrapados en cierta nostalgia de los tiempos pasados. Y hay algo bonito en recordar hasta cierto punto, pero no vivir allí, no estarte perdiendo de lo nuevo que Dios quiere hacer en esta temporada por solo estar idealizando la pasada o amargado de lo que sucedió en la pasada, porque nos podemos ir en cualquier de esos dos extremos. El caso es aprender del pasado, sea bueno o malo, pero vivir en la temporada presente y en lo que Dios tiene para nuestra vida el día de hoy. Si un día alguien me dijo, ¿tú quieres que Dios responda a tu oración o quieres una máquina del tiempo? Porque a veces nuestras oraciones es, Dios, quiero ver lo que hiciste en el pasado. Ah, tú no quieres a Dios, tú quieres una máquina del tiempo. Quieres volver a revivir algo que ya pasó. O Dios, ya dime qué va a pasar, quién va a ganar el siguiente mundial. Pues no, o qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mis sueños, qué va. No, Dios te dio el hoy
podemos vivir en eso. Me gustó la frase que dijo, la diferencia entre fe y fantasía. Quizá algo que puede ayudar a distinguir una cosa de la otra es que fe termina glorificando a Dios siempre. Claro, Fantasía suena siempre a un beneficio personal. sí, Yo me pregunto, ¿qué ganaba Pedro y Juan? ¿Qué ganaban Pedro y Juan sanando a este hombre? En muchas ocasiones, los más grandes milagros de Jesús lo metieron en los más grandes problemas. O sea, claro. resucita a su amigo Lázaro y se reúnen los fariseos y dicen, hay que matar a este hombre por el milagro que acaba de hacer. Creo que eso ayuda a distinguir un poco la fe y la fantasía. En nuestras oraciones me lo dijo y digo, a veces mis oraciones pues van mucho en mi beneficio únicamente personal, cuando la fe sin duda alguna va a ser de bendición, obvio para mí, para los que me rodean, pero para el reino mismo, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que eso en gran parte es la esencia de la oración, que ya lo hemos dicho aquí, creo que lo vamos a repetir muchas veces. Oración es mucho más que solo pedirle cosas a Dios. Es comunión. Si tenía que decirlo en una palabra, es comunión. Y algunos dirán, ¿y qué es comunión? Yo lo llamo convivir con el corazón abierto. Es convivir, platicar, pero no solo en lo superficial. Tú sabes, esas pláticas hablando terrenalmente donde te vas a la raíz de lo que realmente estás sintiendo y anhelando y compartirlo con nuestro mejor amigo que Dios nos da el privilegio, Jesús nos da el privilegio de llamarlo así, sin jamás perder la honra y respeto de quién es Él como Dios. Sí, me encanta también algo que quería mencionar, es que el hombre en cuanto se levanta, se pone de pie, entra al templo y alaba a Dios. Sí, qué gran Creo que ejemplo. habla también de lo que se hace después de una oración contestada, ¿no? Sí, y algunos dirían, ay, pues obvio, acaba de ser sanado. Sí, pero pudiera haber ido corriendo a casa a festejar con la familia, pero lo primero que hace es entrar y alabar a Dios. Y creo que todos tenemos motivo para dar gracias a Dios, aun si no hemos sido sanados de una enfermedad grave, aun si no ha sido algo tan dramático. Si de veras abrimos los ojos, podemos ver las huellas de la fidelidad de Dios en nuestra vida y sus nuevas misericordias cada día, y nos debe llevar a ser agradecidos. Y este hombre fue muy expresivo, de hecho estaba causando un alboroto. Sí. Y no tenemos que causar un alboroto, pero sí debemos de ser expresivos con nuestra gratitud. No solo pensarlo, exprésale gratitud, sobre todo y primero a Dios, pero también es excelente ser personas que expresamos gratitud a las personas que nos rodean. Y déjeme fantasear un poquito más con esta historia, pero creo yo que si muchos de nosotros recibimos un milagro como este, algunos se levantan y dicen, bueno, ya me sanaste, pero sigo siendo pobre. No tengo la vida resuelta aún. Y creo que así nos vemos algunos. Otros nos paramos y decimos, voy a ir a buscar a los que me aventaron aquí para callarles la boca. Y creo que en tantas ocasiones esa sería nuestra reacción. Y este hombre nos muestra un parámetro gigantesco en donde Dios ya hizo un milagro en mí. Quizá no me resolvió la vida entera porque seguía bajo un gobierno complicado, en una situación económica difícil, quizá con temas familiares complicados. Quizá tendría tantos reclamos para Dios acerca de los últimos 40 años. ¿Pero dónde estuviste todo este tiempo? ¿Pero por qué me dejaste aquí todo este tiempo? Esas preguntas están ahí. Y no Sí. estoy acá para juzgar esas No, preguntas. no, son válidas. Creo que, perdón, nomás, Ujú. antes de concluir, se vale expresar Así es. nuestra confusión, frustración, dolor a Dios. Lo hicieron los héroes de la fe. Te animo a leer los salmos regularmente. Son una expresión de todas las emociones. Pero como vez tras vez, David y los otros salmistas sí expresan su dolor, su confusión, su enojo, pero vuelven a reconocer, pero tú eres mi Dios, o en alguna expresión similar.
y estoy dependiendo de ti y aún te alabo a ti antes de ver el milagro. Es precioso ver a este hombre brincando y alabando, pero aún mayor nos llama el Señor a alabar antes de ver el milagro, alabarlo por Muy quién bien. es Él y por su fidelidad, aun si no ha habido ese momento kairos precioso que estamos esperando, reconocer de nuevo sus misericordias, su fidelidad y el milagro más grande que existe, la salvación de nuestra alma por el más grande sacrificio que existe, la muerte de Jesucristo en la cruz. Y entonces creo que eso también, Miguel, nos va a ayudar mucho a poder estar listos y preparados para cada temporada que Dios tiene para nosotros. Definitivamente, si hay alguien acá que ha estado esperando con una oración repetitiva, no te canses, no te rindas, Sí, puedes estar a la vuelta de la esquina o pueden faltar muchos años también, pero creo que con Dios de la mano esa espera puede ser aún mejor y definitivamente ha sido de mucha bendición este episodio. Me llevo sí. varias, me llevo varias. Sí, y Dios tiene los tiempos perfectos, aun cuando no lo entendemos. Él es bueno, Él es real. Sigamos orando, sigamos haciendo lo correcto en lo ordinario. En su tiempo veremos lo extraordinario. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los esperamos en el siguiente episodio de A una Voz. Nos vemos.